Shalom, shalom a todos. Vamos a continuar en este día con la cápsula diaria. Estamos mirando el primer libro de Reyes, capítulo 21, ¿verdad? Donde estamos mirando de la viña de Nabot. Habíamos quedado hasta cuando mataron a pedradas a Nabot, ¿verdad? Cómo esta mujer malvada, perversa, Jezabel, dio la orden de que estos falsos testigos, ¿verdad? Buscaron dos hombres malos, perversos. ¿Y por qué dos? Porque la Torá, ¿verdad? Tiene una prohibición de juzgar con un solo testigo. Hay un mandato en la Torá que no se podía juzgar con un solo testigo. Esto está en Deuteronomio capítulo 19, verso 15, donde dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, ¿verdad? En relación con cualquier ofensa cometida. ¿Sí? Solo por el testificar de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Entonces, Jezabel conocía muy bien, conocía qué decía, ¿verdad? Pero no aplicaba Torá, no aplicaba los mandatos del Dios de Israel. Entonces, ella conocedora, ¿verdad? Ella dice: busquen dos testigos, porque ella fue la que dio la instrucción en sus cartas, y esa fue la instrucción para los ancianos corruptos. Entonces buscaron dos testigos, pero testigos falsos, hijos de maldad, ¿verdad? Llenos de maldad en su corazón, para que ellos acusen falsamente ante el pueblo contra Nabot, diciendo que él había maldecido al Todopoderoso y a Acab, el rey. Entonces, como eso era una ofensa cometida, había que juzgarse. Pero no podía haber un solo testigo, sino dos testigos. Y algo importante, aprendamos, esto nos enseña la Torá: dos testigos. Entonces ella conocía muy bien, por eso la instrucción en su carta fue: busquen dos testigos que hablen y acusen, ¿verdad?, delante de todo el pueblo en contra de Nabot, y mátenlo a pedradas. Mire cómo esta mujer malvada, perversa, ¿verdad?, quebrantadora de Torá, ella comete pecado. La Torá nos enseña: no matarás, ¿verdad? No hablarás falso testimonio en contra de tu hermano. Buscó esas personas que por dinero, por soborno, fueron a hablar falsamente, acusar falsamente, ¿verdad? A Nabot. Entonces, mire, ¿qué es lo que hace un manto jezabélico? Ahí hay maldad, mentira, muerte, destrucción, ¿verdad? Un manto jezabélico es aquel que va a quebrantar siempre las instrucciones de nuestro Abacadosh. Eso es lo que hacen los mantos jezabélicos. Eso es lo que hacen los mantos babilónicos. Quebrantan Torá. Aparentemente podía haber sido algo bueno. Estaban ayunando, eran los ancianos, ¿verdad? Y la gente podría decir: no, pues aquí es bueno el ayuno, pero ¿cuáles son las finalidades del ayuno? Hay muchas oraciones hechiceras dentro de las congregaciones. ¿Cuáles son esas oraciones hechiceras? Orando en contra de lo que el Abacadosh dice en su palabra, orando por beneficios personales, ¿sí? El Padre dice no, pero hay muchos que dicen: vamos a ayunar y sí, que se haga, y declaro y decreto. Tengamos mucho cuidado. Jezabel opera de esa forma. Y lo mataron a pedradas. Mire cuánta transgresión a la Torá, cuánta transgresión a la Escritura. Y estaban dentro del pueblo de Israel. Pero como Acab, el rey de Israel, se casó con una mujer que adoraba ídolos, fue arrastrado a la idolatría. Por eso tengamos mucho cuidado. La Torá nos dice: no al yugo desigual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso trae muerte, más adelante va a traer consecuencias. Entonces miremos acá cómo Jezabel cumplió su objetivo, cumplió su propósito, ¿verdad? Y dice el verso 14: entonces le informaron a Jezabel, le envían el mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje? Nabot ha sido apedreado y está muerto. Esa era la comisión de Jezabel. Ese era el fin, ese es el propósito. Como no pudo conseguir a Acab, ¿verdad?, por dinero, ofreciéndole, según él, algo mejor a Nabot, no lo pudo hacer. Nabot, un hombre justo, un hombre recto, guardador de Torá, ¿verdad?,
No pudo convencerlo con dinero ni a cambio de algo mejor. Entonces aparece Jezabel y le dice, no, tranquilo, aquí le damos muerte. Tengamos mucho cuidado porque el espíritu de Jezabel es el espíritu que quebranta, que lleva a quebrantar la Torá, esas falsas enseñanzas. Aquellos que te dicen la Torá ya no está vigente, eso ya pasó. Tengamos mucho cuidado. La Torá es la constitución del reino de nuestro abacados. Esa es la constitución. Esa es la constitución legal de ese reino que Yeshua nos anuncia, ¿verdad? Que Yeshua nos ha dejado. Entonces tengamos mucho cuidado. Entonces, ¿por qué a Jezabel? Porque el plan fue de ella, nunca fue de Acab. Pero Acab, como se dejaba manipular, ¿verdad? Por su mujer, porque la idolatría manipula, la idolatría hace eso, arrastra a la manipulación. Hoy hay mucha gente manipulada a causa de las falsas enseñanzas. Mucha gente manipulada con el tema de la Navidad. Vea usted cuántas congregaciones de nuestros hermanos cristianos están manipulados por la idolatría que trae Navidad, ¿verdad? Se dejaron manipular. Ese es el manto jezabélico, el manto babilónico. Trae manipulación. Se dejaron manipular de Roma y siguen las mismas costumbres de Roma, aunque digan que ya salieron de una religión católica. Entonces, el mensaje fue para Jezabel. Le dijeron en otras palabras, cumplimos la instrucción que nos diste. Ya lo hicimos, ¿verdad? Ya le informaron. Entonces, ¿qué pasa? Dice que tan pronto como Jezabel se enteró de la noticia de que Nabot ya estaba muerto, a pedradas, tal como ella lo había dicho, va donde Acab y le dice, vamos, toma posesión del viñedo que Nabot se negó a venderte. Ya no vive, él está muerto. ¿Qué busca Jezabel? ¿Qué busca el manto jezabélico? ¿Qué busca Babilonia? Busca muerte, busca matar. Tengamos mucho cuidado porque hoy no vea la muerte de forma literal, ¿verdad? Las pedradas no la vea de forma literal. Es lo que sale de la boca. Golpe de espada son las palabras de los necios. Hay palabras que son como golpe de espada, que vienen a matar. Tengamos mucho cuidado. Manténgase firme, porque, como dice la Escritura, retén lo que tienes, mantente firme para que nadie tome la corona, lo que el Padre te ha entregado. Entonces, cuando Acab se entera de que Nabot ya había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Como les decía ayer, Acab como un niño que no le dan un juguete, como un niño que no le compran lo que quiere, como un niño malcriado, ¿verdad? Así actúa. Así actúa alguien que no tiene carácter formado. No ve a Cap solamente como un varón. No lo ve a Cap así. Esta es la forma de actuar de alguien que no tiene carácter formado. De aquel que está ocupando un lugar, una posición, ¿verdad? Ejerciendo algún cargo con autoridad, pero que no tiene carácter formado. Tiene que alguien resolverle y no resolver de la forma de mediador en buenos términos, sino resolver con muerte. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Hoy hay muchos que han querido estar en un lugar de posición y como no les dieron ese lugar porque todavía no estaban preparados, porque el Padre Celestial no los ha posicionado, igual actuaron bajo el manto jezabélico, ¿verdad? Bueno, Jezabel dice, no te dieron acá, mira, yo te lo consigo, yo te doy. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de muerte. Tengamos mucho cuidado. Entonces acá va a tomar posesión del viñedo. Eso dice, ¿verdad? Porque ya Nabot estaba muerto. Y, ¿verdad? Como también lo dice la Torá, ya se había muerto, entonces ya no había más quien reclame, ya no había más, ¿verdad? Entonces él fue a tomar posesión. No le costó dinero, no le costó nada, porque Jezabel lo hizo a la fuerza. ¿A través de qué? De traer muerte, ¿verdad? Eso es lo que hizo. Entonces, se ha permitido que muchos
con el espíritu de Acab, están en posiciones de gobierno. Y hablo de gobierno en diferentes áreas, también en lo espiritual, en un gobierno, ¿verdad? En una silla de gobierno, en una nación, en una ciudad. Aquellos que no cumplen un rol de sacerdote, no conocen las instrucciones de nuestro Padre Celestial, no saben gobernar, se dejan manipular, se dejan seducir. Jezabel, ¿verdad? Esa es la muestra. Cómo manipula, cómo seduce, cómo toma posición, roba, ¿verdad? Roba, destruye, mata, ¿verdad? Y hoy Jezabel, ¿verdad? Enseña, profetiza, cree que domina porque se le dio legalidad. Alguien le dijo, listo, aquí estamos bien con estas enseñanzas, esta palabra profética y bueno, Jezabel habla lo que la gente quiere oír. ¿Verdad? Aquí vemos cómo ofreció un ayuno, es decir, hay muchos, están ministrando. Jezabel levanta altares también, tenía sus ídolos, ¿verdad? Y tenía a su lado ancianos corruptos que se vendían a lo que ella decía, porque comían a su mesa. Tenía personas a su lado, hijos de Beliar, personas llenas de maldad, y esas ministran a su lado. Todo esto quiere decir personas sin temor a nuestro Abacadosh, personas que no tienen temor a lo que están haciendo para el Padre Celestial, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿verdad? Cuando Acab fue a tomar posesión del viñedo, el verso 17 dice, entonces la palabra del Todopoderoso vino a Elías y le dio este mensaje. Ve a encontrarte con Acab, el rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot tomando posesión del mismo. Tremendo. A veces creemos que el Padre no lo ve. A veces creemos que el Padre nada lo sabe. Aquí ya vi una muerte. Y como le decía, no vea hoy literal una muerte a pedradas. Hoy hay muchos que han hablado mal, han levantado falsos testimonios, calumnias y han matado a otros. Le han dado muerte. ¿Sí? Entonces, pero creemos que el Padre no lo ve. Y nos olvidamos que Él está en todo lugar, que su ojo rodea la tierra. Y le da un mensaje ¿a quién? A su profeta. Le da un mensaje a Elías y le dice, ve, en este momento está en la viña de Nabot. Ahí está tomando posesión, ¿verdad? Dile así. Así dice Yahvé, no has asesinado a un varón y encima te has adueñado de su propiedad. Tremendo. Le dio el mensaje. Dile que esto es lo que ha hecho. Mató, asesinó para adueñarse, para robarse, para tomar la posesión, la heredad de este varón llamado Nabot. Qué tremendo. Usted dirá, pero eso fue en ese tiempo. Ay, ¿y qué diremos en este tiempo aquellos que son administradores de justicia? ¿Qué diremos de aquellos que en este tiempo son jueces, verdad? Que están en las ciudades administrando justicia, que están en una nación administrando justicia. Aquellos que están en una silla de gobierno. Aquellos que el Padre Celestial ha dejado en su Torá y dice que van a juzgar al pueblo con justo juicio, que no tuerzan el derecho, que no hagan acepción de personas, que no tomen soborno. Qué tremendo. Aquellos que han hecho todo esto, ¿usted cree que se van a quedar sin castigo del Abba? ¿Sin castigo del Padre Celestial? ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos administradores de justicia hay en las naciones? ¿Cuántos sentados en una silla desde donde legislan, desde donde juzgan, han tomado soborno y han torcido el derecho? ¿Acaso creen que se van a quedar sin pasar por las manos del Abacadosh, por la justicia del eterno Dios de Israel? No. Recuerde lo que hizo acá Jezabel.
Pero el padre le envía hasta donde estaba Acab. ¿Por qué? Porque era el rey y hacia él fue la palabra. Y vamos a ver, le dice, confróntale, esto es lo que has hecho. Quizás en este tiempo dirán muchos jueces, administradores de justicia, aquellos que están sentados en una silla de gobierno, a mí nadie me va a decir nada, ¿sabe algo? Aún la conciencia acusa. Aún aquellos que digan yo no conozco la palabra, aún su conciencia los va a acusar. Y lo que el Todopoderoso va a enviar va a ser que no puedan ni dormir. Aquellos que han administrado mala justicia no van a poder dormir, van a sufrir tormento, van a sufrir locura hasta que no se arrepientan, porque han quebrantado los mandatos del Todopoderoso. Y aún si no conocen Torá, no conocen los mandatos, ellos conocen bien que no pueden pervertir el derecho, que no pueden aceptar soborno, mas sin embargo lo han hecho. No se van a quedar sin pasar por el juicio del Todopoderoso. Hay de aquellos que han juzgado mal, que han pervertido la palabra del Todopoderoso dentro de las congregaciones. Aquellos que por tomar soborno han hablado lo que han querido, han permitido todo lo que han permitido dentro de las congregaciones. No crea que el Padre va a dejar esto así como está. La mano del Todopoderoso es la que hace justicia. Y envía aquí a su profeta Elías a darle el mensaje. Has asesinado a un varón y encima te has adueñado de su propiedad. ¿Cuántos ministerialmente han hecho esto? Muchos. Con calumnias, desprestigiando a otro, hablando mal de otro, ¿verdad? Podríamos decir, se adueñaron de la viña. Se hicieron dueños, ¿verdad? ¿Cuántas divisiones han habido dentro de las congregaciones? ¿Cuántas divisiones han habido? El Padre no va a dejar pasar por alto absolutamente nada. Entonces, también le dice, luego dile que así también dice el Todopoderoso. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Qué tremendo esto. O sea, el juicio que voy a hacer contigo va a ser igual a lo que tú hiciste. Permitiste la muerte y permitió porque Jezabel le dijo yo te la daré, tomó su anillo para sellar las cartas, ella hizo como quiso. Y Acab nunca dijo no hagas esto porque va en contra de lo que dice el Todopoderoso. Él dejó que Jezabel haga como quiso. Y le dijo en el mismo lugar, allí donde tú provocaste eso, la muerte de Nabot, allí también los perros lamerán tu propia sangre. Hoy no lo vea como una muerte a pedradas, hoy no lo vea como una muerte física, pero ¿sabe qué representa esto? Dolor. Así como causaste dolor, así como le despojaste a alguien, así como le causaste daño, así como te aprovechaste de alguien, así como le quitaste a alguien, tú también lo vas a pasar. Es tremendo esto, ¿verdad? Qué tremendo esto, porque creemos que el Padre deja pasar por alto, creemos que el Padre no va a decir nada, creemos que el Todopoderoso se olvidó. No crea, Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Y Acab, cuando escucha lo que el profeta Elías le anuncia, Acab le dice, o le respondió a Elías, mi enemigo, así que me has encontrado. O sea, ¿cómo es esto? Te has convertido en mi enemigo y me has encontrado para decirme todo esto. Y Elías le dice, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Todopoderoso. ¿Cómo es esto? Te has vendido, te has prestado, has permitido hacer todo esto
que va en contra de las instrucciones del Padre, en contra de lo que dice su escritura. Te has vendido a hacer lo malo. Y tremendo. Y le dice, así te dice Yahvé, voy a enviarte una calamidad. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Una calamidad voy a enviarte. Y le dice, acabaré contigo. Y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, siervo o libre. Usted ha escuchado, y muchas veces lo dicen, ay, que el que se mete con un hijo de Dios, se mete con Dios. No, no es así. El que se mete con un justo, el que se mete con aquel que guarda sus instrucciones, el que se mete, el que se va en contra de aquel que obedece Torah, aquel que camina en justicia. La mano de Yahvé se levanta para defenderlo. Entonces, por eso te metiste con un justo y voy a exterminar tu descendencia. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam. Tremendo. Y con la tremendo, mire todo lo que le dice, porque me has provocado a ira, ¿sí? Y has hecho que Israel peque. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque no solamente le estaba recordando lo que hizo contra Nabot, sino que le dijo, tú has hecho lo malo, te casaste con una mujer mala, te casaste en yugo desigual, te casaste con una mujer que adora ídolos y arrastraste a todo Israel a ser idólatra. Qué tremendo. ¿Y por qué le dice, has hecho que todo Israel peque? Y el pecado es transgresión de la Torá. Porque del líder depende. Acab era el que estaba al frente del pueblo. Acab era el rey. Y el pueblo hacía lo que el rey, pues obviamente le decía, ¿no? Y como veían al rey estar en idolatría, ¿qué hacía el pueblo? Seguía en idolatría. Lo que sucede hoy con los líderes religiosos, ¿verdad? Bajo mantos babilónicos, bajo mantos jezabélicos, prefieren seguir escuchando profecías sin Torá, enseñanzas sin Torá, prefieren seguir como están, rindiendo culto a la reina del cielo, a Jezabel, celebrando Navidad y todas las fiestas paganas, rechazando la Torá del Todopoderoso, porque dicen eso es para los judíos, porque no han leído, es para su pueblo Israel. Cuando la Torá fue entregada, no existían los judíos, había solo un pueblo, el pueblo de Israel. Y es para el pueblo de Israel como pacto perpetuo. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que han hecho que el pueblo del Abacados entre en transgresión? El Padre viene a ajustar cuentas. No crea que el Padre va a dejar así las cosas como que no pasó nada. Y le envía la sentencia a Jezabel. Y en cuanto a Jezabel, le dice, así dice Yahvé, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves, tremendo, del cielo. Mire cómo iba a ser la muerte. Ya le dio una sentencia, ¿verdad? A los familiares de Acab y a Jezabel se la iban a comer los perros. Y le dice aquí, nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, se prestaba para hacer lo que ofende a Yahvé y Bajé. Hoy, en este tiempo, ¿verdad? Muchos movidos por el manto jezabélico, por el manto babilónico, se prestan para hacer lo que ofende al Todopoderoso. Se prestan para hacer lo malo. Se prestan para quebrantar Torá. Nadie como Acab, el espíritu de Acab, aquel que no tiene carácter, aquel que se deja gobernar por Jezabel, manipulación. Y ese manto jezabélico hay en todos los lugares. El manto jezabélico a través de ofrecerte lo mejor,
a través de sentarlos en la mesa a comer de la comida de Jezabel, se encuentran muy bien. Y a Jezabel se le dio su sentencia. Dice, su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Todopoderoso expulsó de la presencia de Israel. Y cuando Acab escucha estas palabras, se rasca las vestiduras, se viste de luto y ayuna. Sí, se arrepiente, le da pena. Y dice que dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces vino palabra del Todopoderoso nuevamente a Elías y le dice, ¿has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Cuando recibe la sentencia, allí se humilla. Tremenda sentencia. Allí se arrepiente. Y dice el Todopoderoso, por cuanto se ha humillado, no enviaré esta calamidad mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Mire, el padre no levantó la sentencia. Lo que hizo fue darle un tiempo más para que Acab no viva la calamidad, sino que sea más adelante. ¿Y por qué lo hizo? Porque Acab se humilló y se humilló ante mí, reconoció que cometió pecado, que transgredió, que quebrantó las instrucciones del Abba, y por eso el Padre le prolongó su misericordia. Entonces, el Abba no busca la muerte del impío. El Padre busca que el impío se arrepienta y vuelva su corazón a Él en obediencia a su palabra. Eso es lo que el Todopoderoso busca. Que hay jueces corruptos, hay a quienes están administrando justicia, que están haciendo de la justicia una injusticia, porque no están juzgando al pueblo con justo juicio. El Padre les dice, arrepiéntanse, hagan un teshuvá, vuelvan su corazón a mí. Quién sabe si tenga el Todopoderoso misericordia, porque muchos están torciendo el derecho, muchos hacen acepción de personas, muchos están tomando soborno, y como tomaron soborno, se cegó los ojos. Ya no ven lo que es bueno, lo que es malo. Ya no escuchan lo que el Padre les está hablando. Han pervertido las palabras de los justos. No escuchan lo que el Padre manda hablar porque sus oídos se han cerrado. Hacen justicia conforme el soborno. Al que más les da, a ese lo benefician. Tengamos mucho cuidado porque el Padre va a juzgar. La balanza del Todopoderoso está pesando y hay de aquel que se ha hallado falto. Amén. Shalom, shalom.